Molt bona vesprada. Abans que tot, donar-vos les gràcies per la vostra assistència. Comentava en el dinar en companyia de la meva amiga Marisa, que ens ha acompanyat, i en companyia de la... Bueno, puedo decirte ya amiga, Isabel, comentàvem que vosaltres éreu un públic fidel, però que a més de fidel era també exquisit, és a dir, que sabíeu apreciar el que és bo de lo roïna, qüestió que és molt important, i sabeu que jo mai vos porto així res roïn, sempre el que vos porto és tot bo. I avui estic convençut que aneu a gaudir d'una conferència per part d'Isabel que bé, personalment després del dinar, el dinar ha sigut superenriquidor, perquè hem parlat de coses que sabeu que a mi m'agraden moltíssim i que sabeu que són coses que a mi m'entusiasma parlar d'elles, però m'entusiasma, si cap, un poquet més parlar en persones que saben molt més que jo, amb la qual cosa m'enriquisc de les persones que saben més que jo, no? I esta és una de les ocasions en les quals jo avui vaig ensenyar-me moltíssimes coses. I per a mi també és molt grato que vosaltres ensenyeu moltes coses també, per a que donem importància a tot allò que moltes vegades vos dic que li tinguem que donar molta més importància de la que li donem, i sobretot, més que res, per a que trasladeu el que avui així va a parlar-se als vostres nets. És important la transmissió de cultura generacional i, com vos he dit moltes vegades, l'important no és el que ens ensenyem, sinó el que puguem transmetre als nostres, de cara a enriquir intel·lectualment, culturalment i personalment una gran riquesa cultural que tinguem, com és Borja, que sabeu que jo soc un gran enamorat d'ell, que per a mi jo penso que en vez de pagar-me per donar les classes, hauria jo de pagar per donar-vos-les, però tot arribarà, poquet a poquet. I aleshores només tinc que comentar-vos un poc la bibliografia d'Isabel. La veritat siga dita és que, com em passa en alguns conferenciants, si començara a llegir el seu currículum sencer, la veritat és que no hi hauria temps per a fer la xerrada, però vos comentaré per damunt alguns trets per a que la conegueu. Bé, Isabel es va llicenciar, és nascuda en Sants, es va llicenciar en Filosofia i Lletres per la Universitat de València, ha compaginat la seva tasca literària com a responsable de l'inventari i control de béns mobles del patrimoni històric cultural de l'Ajuntament de València. En l'any 2004 li va ser concedida una beca per al Ministeri d'Assumptes Exteriors, que és la beca Valle Inclán, per a una estància de 6 mesos en la Real Acadèmia d'Espanya en Roma. Ha publicat molts articles i relats curtets en Espanya i fora d'Espanya també, i la seva obra literària és molt extensa. Faria falta que estiguérem així debatint tota la vesprada sobre l'obra literària, però a mi m'interessa que conegueu l'obra que va a presentar-vos avui i l'obra sobre la que ella és una experta, que és parlar sobre la nostra, dic nostra perquè jo la considero meua un trosset, que és la nostra Lucrecia Borgia. Li dono les gràcies a Isabel per haver acceptat la invitació de la Universitat Politècnica de València d'estar així amb nosaltres. Sé que les seues múltiples ocupacions fan que siga difícil la seva presència, però li dono ja d'antemà les gràcies per estar així amb nosaltres i simplement em queda que gaudiu de la seva conferència i que gaudiu, per suposat, de persones que saben molt més que jo d'este tema i que d'alguna de les maneres van a fer que l'entusiasme que segurament no tenien per Borja es convertisca en un entusiasme gratament satisfactori per a tots. Moltes gràcies i li dono la paraula a Isabel. Gràcies. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la Universidad Politécnica, el campus y la Universidad Senior del campus de Alcoy y en particular al profesor don Antonio Jiménez, que ha sido tan amabilísimo y me ha presentado de esta manera tan entrañable. Y desde luego gracias a ustedes por esta respuesta tan masiva, ¿no?, a la invitación que les ha cursado, por estar aquí esta tarde, que espero que disfrutemos juntos. Hace 525 años, el 8 de agosto de 1499,
Una importante caravana partió de Roma en dirección a la ciudad de Spoleto, que era capital de una de las 5 provincias pontificias en las que se organizaban los estados pontificios, es decir, los estados de la Iglesia en la península itálica. Tras recibir protocolariamente la autorización de su santidad el Papa y su bendición, Lucrecia Borgia, duquesa de Bisceglie y princesa de Salerno, acompañada de su hermano, el príncipe de Esquilache, y una gran comitiva de damas, caballeros, secretarios, escuderos, clérigos, sirvientes, soldados pontificios y 43 carretas de equipaje, partió del Vaticano en un viaje que duraría 6 días. Lucrecia iba a tomar posesión de la fortaleza de Spoleto y de la ciudad de Foligno y el gobierno de toda esa provincia en calidad de regente, es decir, iba a gobernarla en nombre del Papa. Nunca, ni antes ni después de ella, una mujer gobernaría una provincia pontificia. Esto era un cargo que desempeñaban los más prestigiosos cardenales y los más confiables también. A Lucrecia la había nombrado su padre, el Papa Alejandro VI, en un momento de gran convulsión política para Italia y para el papado. Contra la voluntad del pontífice, un ejército del rey de Francia se aprestaba a entrar en la península itálica para conquistar el ducado de Milán, en el norte de la península. Muchos prelados y cardenales habían huido de Roma para tomar partido por uno u otro contendiente, porque Italia estaba muy dividida en sus filias y fobias, o también para refugiarse en sus diócesis hasta que pasara la tormenta, dejando al pontífice solo. En Roma, donde estaban representados todos los estados cristianos, aquello era un hervidero de intrigas y de conspiraciones. Los enemigos borgianos campaban por todas partes. Era un momento muy difícil. También Lucrecia estaba viviendo en lo personal un dolor profundísimo, perturbador. Sin embargo, como sería siempre norma durante toda su vida, antepuso el deber a sus sentimientos personales y se disponía a cumplir con esa alta responsabilidad que le había encomendado su padre. Imaginemos en aquel agosto un camino polvoriento, un sol abrasador que nos aplasta al mismo tiempo que incendia los colores rojo y amarillo de los estandartes pontificios, ¿no?, con la tiara y las llaves de San Pedro, el toro rojo sobre fondo de oro de los Borgia que ondeaban los gallardetes, el brillo de los ricos ropajes de tan ilustres viajeros, mientras en el horizonte se dibujaba ya la formidable fortaleza de Spoleto, centro neurálgico de ese territorio y residencia de la gobernadora durante las próximas semanas. De ese viaje, el obispo de la diócesis de Segorbe-Albarracín, Joan Marrades, cronista y poeta, chambelán de confianza de Alejandro VI, dejó como testimonio unos versos, a mi parecer, teñidos de cierta melancolía. En el camino hacia Spoleto, ardiente bajo el sol de agosto, lentamente cabalgaba Lucrecia entre el brillante cortejo de clérigos y nobles. La fúlgida belleza de su cabellera sombreaba la luz de sus ojos entornados. Es un poco como si nosotros mismos cabalgáramos al lado de Lucrecia y entrecerrando también los ojos, ¿no?, para protegernos de aquella luz cegadora. La cabellera de Lucrecia fue siempre uno de sus rasgos físicos distintivos. El gobierno de Lucrecia fue un éxito rotundo por la inteligencia, el buen sentido y la diligencia con la que ella actuaba.
Impuso una tregua en una guerra que desde hacía mucho tiempo se venía librando entre Spoleto y otra ciudad, Termi. Creó tribunales para que jueces imparciales dirimieran las diferencias entre particulares. La justicia pública le correspondía a ella y obviamente la ejerció. Organizó un servicio de orden porque eran tiempos convulsos y complicados para el orden público y para la seguridad en el tránsito. Recibió a todo aquel que le pedía audiencia y, en resumen, tomó muchas medidas en beneficio de la población. Sus súbditos le otorgaron la mayor estima y afecto y la mantuvieron siempre, pues jamás nadie les había gobernado ni les había tratado de ese modo. Y esa no fue la primera vez ni sería la última en que Lucrecia demostraría sus altas cualidades para la gobernanza en esta etapa de su vida. Y puesto que se nos ha brindado la oportunidad de este encuentro, me parecía interesante resaltar hoy, incluso ampliar un poco este aspecto de la biografía de Lucrecia, muy significativo y casi completamente desconocido e infravalorado. Aparte de esta experiencia de la que les he hablado, solo me referiré a otras más igual de significativas. Apenas unos meses después, en febrero de 1500, Lucrecia adquirió a la iglesia de su propio peculio el feudo de Sermoneta por 80.000 ducados. Sermoneta y sus posesiones, que estaban a unos 80 kilómetros al sur de Roma, en el camino que iba hacia Nápoles. Ese feudo había quedado vacante por la excomunión, desposesión y condena a muerte de los anteriores señores, una familia que había traicionado al Papa durante una invasión anterior de los franceses. Lucrecia se propuso modernizar el gobierno de esos territorios y para ello, con ayuda de un jurista y de acuerdo con los representantes de las poblaciones que estaban dentro de ese feudo, elaboró un estatuto en el que se establecían los derechos y las obligaciones de las dos partes. Y ese estatuto es conocido hoy como el Estatuto de Lucrecia Borgia, cuyo magnífico manuscrito, la primera página miniada, ven aquí. En él, entre otras muchas medidas, la nueva señora de Sermoneta regulaba el funcionamiento de la justicia y limitaba el uso de la tortura. Eran muy aficionados enseguida a torturar a cualquiera por cualquier cosa, ¿no? Ella pone límites a esa forma, ¿no?, de impartir justicia que seguramente le parecía muy inadecuada. Ella se aseguró del mantenimiento de los cursos de agua, que era muy abundante allí y que era preciso mantenerlos bien, en beneficio lógicamente de la tierra, del ganado, de las personas, etc. Se ocupó de la higiene y del embellecimiento de las distintas poblaciones. Tomó medidas innovadoras para ampliar la variedad de los cultivos. Por ejemplo, cada propietario o cada arrendatario cada año tenía que plantar 4 árboles frutales, cada uno de una fruta distinta. Así, en relativamente poco tiempo, se enriquecía muchísimo toda esa producción. Este estatuto, desde luego, pone de manifiesto la inteligencia de Lucrecia, su sentido de la justicia, que era muy intenso, porque lo que regularía la vida de sus súbditos sería una norma, no la voluntad caprichosa del señor feudal, como ocurría hasta entonces, con el añadido de que al haber sido acordada con los propios representantes de la población, se aseguraba que serían cumplidas de buen grado. Y he dicho antes que este documento es conocido hoy como Estatuto de Lucrecia Borgia, porque su autoría no se descubrió hasta bien entrado el siglo XX, concretamente en 1930, cuando al examinar este documento con rayos ultravioletas, descubrieron en él su nombre y su firma.
Se preguntarán cómo es posible esto. Pues había ocurrido que antes de contraer su tercer y último matrimonio, Lucrecia cedió ese feudo de Sermoneta a su hijo Rodrigo de Aragón, un niño de 2 años entonces, huérfano de padre. Alejandro VI entonces elevó Sermoneta al rango de ducados, le añadió, lo enriqueció con otras muchas posesiones. Pero ocurrió que tras la muerte del Papa, ocurrida en 1503, el siguiente Papa, o el nuevo Papa Julio II, desposeyó al niño de ese ducado y lo entregó a sus anteriores señores feudales. El nuevo señor, Guillermo Caetani, hizo raspar el manuscrito, de ese manuscrito el nombre de Lucrecia Borgia. Aquí se nota un poco, ¿no?, cómo hay cosas alteradas, y seguramente eliminó también elementos decorativos que se referían a ella. No se sabe qué es, podrían ser un escudo o podría ser un perfil de ella, un retrato de ella, no sabemos, pero lo mandó rascar todo y en su lugar, claro, puso su nombre. Así que durante siglos se le atribuyó a él. Desde luego no existía en Sermoneta un recuerdo de Lucrecia Borgia, de la señoría de Lucrecia Borgia, porque ella fue su señora solamente durante 1 año y medio, pero fue diligente, y con cuánto acierto hizo ella ese estatuto y cuál sería su calidad y su utilidad, que se estuvo aplicando durante 300 años. Hoy la propietaria del manuscrito y del castillo de Sermoneta es la Fundación Goffredo Caetani, de la familia Caetani, que reconoce y está muy orgulloso de tener ese estatuto y reconoce su valor, y también que el formidable castillo está hoy tal como lo fortificaron y lo dejaron los Borgia. Pocos meses antes de que Lucrecia cediera Sermoneta a su hijo Rodrigo, había tenido también una oportunidad de gobierno muy singular. Durante el verano y otoño de 1501, en 3 ocasiones y por breves periodos de tiempo, Alejandro VI había tenido que ausentarse de Roma. Tal era su confianza en la responsabilidad y en las capacidades de su hija, que antes de marcharse le hizo un encargo. Consciente de ser el centro de una decisión inaudita, pues jamás en la historia de la Iglesia una mujer había estado al frente del Vaticano, la mañana del 27 de julio de 1501, día de la partida del pontífice, Lucrecia trasladó su residencia al Palacio Apostólico, que era la residencia oficial del Papa. Salto un poco. Apenas entró en la sala de las artes liberales, donde tenía su despacho el Santo Padre, se dirigió a una gran mesa que la presidía, cerca de la cual los secretarios pontificios la esperaban en reverencial silencio. Los saludó y recibió su saludo, pidió que sustituyeran el cojín del Papa por el que traía uno de sus acompañantes, de brocado de oro carmesí con botones de seda verde, y ocupó el asiento de Alejandro VI. Con exquisita gracia solicitó a los secretarios que le trajeran la correspondencia y tras su lectura dictó la respuesta a unas misivas y otras las apartó para reflexionar con detenimiento o hacer indagaciones antes de contestarlas. Escuchó a continuación los informes verbales sobre los asuntos ordinarios y los resolvió según su criterio y con la mayor diligencia. En ese mismo orden, les dijo, trabajarían a diario. El Papa le había confiado el gobierno del Vaticano, dándole autoridad para resolver todos los asuntos, excepto los estrictamente religiosos, pudiendo incluso convocar a los cardenales si lo creía necesario. Algunos autores consideran esto un auténtico virreinato. Pues bien, esta y otras experiencias de gobierno las vivió Lucrecia durante los 3 últimos años que vivió en Roma, entre 1499 y 1501.
mientras ella contaba entre 18 y 21 años de edad, y serían fundamentales para ella durante el resto de su vida. Yo estoy segura de que los habitantes de todos los lugares que ella gobernó, que fueron unos cuantos, habrían suscrito las palabras del capitán español Gonzalo Fernández Oviedo, quien, sin llegar a tratarla, la había visto muchas veces en Roma y escribió de ella: era persona muy hermosa, sabia y valerosa, y por dichos de muchos de ese tiempo era clarísima, y sus excelencias no se podrían decir sin muchos renglones ni en poco tiempo. Y a estas alturas es posible que muchos de ustedes estén preguntando: pero Isabel, ¿de qué Lucrecia nos habla? Porque esta no es la Lucrecia Borgia de la que tenemos noticia, de la que hemos oído hablar o hemos visto películas o series o hemos visto incluso juegos de ordenador, etcétera, etcétera. Esa era una persona superficial, vacua, lasciva, un mero instrumento en manos de su familia, cuando no una envenenadora. Pues bien, lamentablemente, esa es la imagen tergiversada que nos ha llegado de ella. Lucrecia es la mujer de la edad moderna más maltratada por la historia y, desde luego, por la literatura y otras artes. Cierto es que en su tiempo, y por razones que luego explicaré, ya fue gravemente calumniada. Pero la puntilla se la dio en el siglo XIX el escritor francés Victor Hugo, que hizo una pieza teatral, una obra de teatro titulada Lucrecia Borgia. Enseguida Donizetti se inspiró en ella para hacer una ópera. Tanto el teatro como la ópera eran popularísimas entonces, ¿no? Y, en fin, Victor Hugo la retrataba en un momento en que las mujeres empezaban a ser vistas como un peligro para los varones. Se crea ese estereotipo de mujer fatal, ¿no? Incestuosa, adúltera, envenenadora de sus amantes después de satisfacer su pasión, que tuvo tanto éxito y seguimos viendo todavía en nuestros días, ¿no? Así que una invención literaria, y lo repito, una invención literaria, caló tan profundamente en el imaginario popular que aún hoy, a distancia de 500 años de su muerte, el nombre de Lucrecia Borgia sigue siendo sinónimo de depravación. Nada más lejos de la realidad histórica, como yo creo que se ha podido intuir ya con esas primeras pinceladas. Pero vayamos por partes. Lucrecia nació y vivió en Italia entre 1480 y 1519, durante el llamado Renacimiento pleno. Era hija de un cardenal valenciano, Rodrigo de Borgia, como saben, nacido en Xàtiva, y de una dama italiana, Panozza Catanei, una mujer bellísima, con la que el cardenal mantuvo una relación que duró 15 años, más que muchos matrimonios. De esa unión nacieron sus 4 hijos más famosos: César, que sería cardenal, duque de Romaña, duque de Valentinois, llamado Duque Valentino, etc. Joan, duque de Gandía, y muchos títulos más. Lucrecia y Chofré, que era el más joven. Y es preciso decir que en aquella época un cardenal no era necesariamente un sacerdote. Un cardenal era un príncipe de la Iglesia, o lo podemos decir al revés. A los príncipes de la Iglesia se les llamaba cardenales, cardenal de Santa Susana, cardenal de tal sitio, tal otro. Así que, por más que ahora nos resulte extraño, era común y estaba socialmente aceptado, al menos en las altas esferas, que los eclesiásticos tuvieran hijos naturales, como luego también veremos. Lucrecia recibió una educación refinadísima, como correspondía a su rango. Era hija de un príncipe de la Iglesia. Hablaba valenciano, italiano, castellano, latín,
dicen un poco de buen francés y algo de griego, y según parece, porque no ha llegado hasta nosotros ningún documento, componía versos en todas esas lenguas. Estudió la cultura clásica, la retórica, el dibujo, el bordado, sabía cantar y tocar el laúd y danzaba maravillosamente. Amaba la poesía también, pero la danza era una habilidad fundamental en su época para hombres y para mujeres. Se consideraba esencial para educar tanto el cuerpo como las emociones y un entrenamiento necesario para todas las actividades de la vida, ¿no? Solamente para las relaciones sociales, para la caza, para la guerra e incluso para todo eso, para combatir. Parece que los tratados que hay para enseñar el combate eran muy similares a los tratados sobre la danza. Y puesto que el cuerpo era la representación del estatus, de la importancia social y el poder de una persona y de su casa, en la danza se consideraba la forma más sublime de autocelebración. Lucrecia, ya digo, fascinaba cuando danzaba, todo el mundo se sentía fascinado por ella, ya veremos un poco por qué, pero el cardenal Rodrigo de Borja, su padre, accedió al trono de San Pedro en 1492, el mismo año de la conquista de Granada, que puso fin a 7 siglos de presencia islámica, digamos, institucional en España. El mismo año del descubrimiento de América, un acontecimiento crucial en el devenir de la historia universal. Un año tan importante que muchos historiadores, por razones didácticas, lo señalan como el final del medievo y el comienzo de la Edad Moderna, un momento de grandísimas transformaciones y cambios y muchísimas turbulencias. Para la familia Borja supuso un cambio radical en su presente y en sus perspectivas de futuro, porque se vio catapultada a la cúspide del poder eclesiástico, con todas las implicaciones personales, económicas, sociales y políticas. Lucrecia tenía entonces 12 años. Si alguno de ustedes ha visitado alguna vez los museos vaticanos, es posible que se hayan fijado en una imagen que les muestro aquí. Es un fresco bellísimo que se encuentra en los apartamentos Borgia del Palacio Apostólico del Vaticano. Y he de subrayar que no hay absolutamente ningún papa cuyo apellido dé nombre a unos apartamentos, solamente los Borgia. Estaba en una de las estancias secretas, que es como se llamaban las reservadas para el uso particular, privado, del Papa, sus familiares y sus invitados. Alejandro VI encargó la decoración de esas salas, que eran varias, a un pintor llamado Pinturicchio, quien hizo de esas estancias una obra maestra. La escena representa la disputa de Santa Catalina ante el emperador romano Maximino. La santa y futura mártir está en pie, en medio de más de 50 personajes. Como ven, la pintura es un luneto y va de parte a parte de una pared. Y ella le está explicando al emperador y a sus sabios las razones que tiene para defender su fe y la va contando con los dedos. Es posible que alguna de esas figuras estuvieran inspiradas en los hijos de Alejandro VI y que en concreto Lucrecia hubiera inspirado la figura de Santa Catalina. Cuando el fresco se pintó ya tenía 13 o 14 años, estaba casada con el señor de Pésaro y ella misma se había marchado de esa ciudad y no pudo verla hasta año y medio después. Ardía de curiosidad por ver el fresco de Santa Catalina, dijo a las 3 damas que venían con ella, pues cuando se marchó a Pésaro, los pintores aún estaban preparando los cartones en los que dibujaban las figuras que luego calcaban en la pared. ¿Cómo habría quedado? Sonrió al recordar al maestro Pinturicchio, al que le sacaba 4 o 5 dedos de altura,
y eso que entonces era mucho más bajita que ahora. La tomó como modelo a fin de inspirarse en ella a grandes rasgos y dibujar luego la figura de la santa. Así que le hizo colocarse junto a un vendaval, le colocó la cabeza y las manos en diversas posturas e hizo varios bocetos. Ella estaba emocionada e impaciente por verlos, pero él no quiso mostrárselos. «Es como una fruta medio confitar, señora», le dijo. «No da una idea de cómo resultará de dulce al final». La Santa Catalina que vemos aquí en detalle tiene un rostro sereno. La larga cabellera rubia y ondulante le cae sobre los hombros y por detrás de la espalda hasta más abajo de la cintura. De las sienes verán que parten unos mechones que se anudaban después con un sencillo lazo en la parte posterior de la cabeza, un peinado que Lucrecia luciría durante años. Y esté o no inspirada en Lucrecia, hay en esa figura rasgos que a ella le cuadran bien. La serenidad, la devoción, porque ella recibió una sólida formación religiosa, su capacidad de oratoria y de convicción. Sus contemporáneos decían de ella que era de mucha gracia y alegría al hablar. También ese porte erguido y regio que se correspondía con una elegancia natural, sin afectación ni altanería. Esa manera suya de estar y de comportarse regiamente fue muy alabada, incluso por el gran poeta Ludovico Ariosto, que escribió Orlando Furioso y le dedicó muchos versos a Lucrecia en este. Bien, una condición imprescindible, a mi juicio, para adentrarnos en la vida de Lucrecia es comprender un poco su época, el contexto en el cual ella vivió. Todos somos hijos de nuestro tiempo y no podemos juzgar el pasado utilizando los códigos sociales, éticos, morales de hoy. Esto yo creo que lo podemos comprender perfectamente. Nosotros estamos acostumbrados a ver el Renacimiento italiano, también el español, pero yo digo el italiano porque estamos en ese territorio, ¿no? A través de las artes, las maravillosas pinturas y esculturas, la arquitectura, la música, la poesía, todo nos remite a la belleza, a la armonía, al equilibrio y la perfección. Pero esa era la aspiración del alma, no era la realidad. La realidad era una sociedad violenta, una península itálica dividida en estados grandes, pequeños, sumida en graves conflictos, enfrentados entre ellos, deslealtades, alianzas que con suerte duraban unos meses, asesinatos, guerras. De hecho, 2 años después de la elección de Alejandro VI como pontífice, estallaron las que los historiadores posteriores llamarían guerras italianas, que duraron 60 años y en las que la monarquía hispánica estuvo absolutamente involucrada de lleno. Y junto a esa incertidumbre cotidiana se reivindicaba la dignidad del ser humano, su derecho a gozar de la vida aquí y ahora, no ya en una vida futura, pues el cuerpo era un don de Dios, un regalo divino del que todo el mundo, sin excepción, podía disfrutar. En esa exaltación del cuerpo y de los sentidos que se entendía que conducían a Dios, no piensen que era un disfrutar porque sí, era una forma de llegar a Dios. El amor y la práctica del sexo no eran algo vergonzoso ni se ocultaba sistemáticamente, sino que se consideraba la forma más cotidiana y común de disfrutar de la vida. Así que no había rey, ni gran señor, ni cardenal, ni papa que no tuviera hijos naturales. Los señores los educaban en sus palacios junto con sus hijos legítimos y no eran menos queridos ni muchas veces se les reconocían menos derechos que a los otros. Y los hijos de la alta jerarquía eclesiástica
aunque con mayor discreción, eran educados como príncipes y emparentaban con lo más granado de la aristocracia. Así que la familia Borgia fue como todas las familias de su época, se comportó igual que ellos y hizo exactamente lo mismo, quizá con una diferencia, y es que Alejandro VI adoraba absolutamente a sus hijos, los quería tener siempre cerca de sí, los ponía en primer plano. Cuando se pone a las personas en primer plano, pues quedan muy expuestas a toda clase, alabanzas, pero a toda clase de críticas. Yo creo que ese pudo ser uno de los errores del Papa, si podemos llamarlo así, ¿no? Como un error. Pues bien, esa manera de entender la existencia se manifestaba en la alegría de vivir, el amor a los fastos, a las cabalgatas, los carnavales, las fiestas religiosas y profanas que se sucedían a lo largo del año, porque el calendario renacentista era todavía más festivo que el nuestro, y en todos ellos participaba desde el más alto señor hasta el último de sus súbditos. Era preciso aprovechar cada instante, aquel carpe diem recuperado de los antiguos romanos, porque la vida era breve, incierta y fugaz. Les pongo aquí unas imágenes, que podría ser la de Lucrecia y su hermano Joan, el duque de Gandía, para que lo tengamos en mente mientras leo este breve fragmento. Antes de que, iniciado el otoño de 1496, el duque de Gandía partiese para la guerra, Alejandro VI le ofreció en sus apartamentos una fiesta de despedida. Hubo acróbatas, magos, bufones, breves piezas teatrales y músicos. A petición del Papa, Lucrecia y su hermano Joan danzaron al son de los laúdes un canto compuesto por Lorenzo el Magnífico. Formaban una espléndida pareja, alto, arrogante y seductor él, alta y de complexión delgada ella, dotada de una exquisita gracia y de aquella aura divina que eran sus cabellos rubios y ondulados, un astro solar en movimiento. Imaginen un poquito la música. Qué hermosa juventud que sin embargo se escapa. Quien quiera ser feliz, sea, no hay certeza del mañana. Pocos meses más tarde, Joan sería brutalmente asesinado. Desde tiempos inmemoriales, los matrimonios eran acordados por los padres como un modo de reforzar alianzas y la amistad con algunas familias o de crear otras nuevas. Siempre con el objetivo de incrementar el prestigio, la riqueza y el poder de las familias. Cuando se trataba además de casas reinantes, pues el aspecto político tenía una importancia decisiva. Lucrecia no fue tampoco en esto una excepción, porque el Papa, además de cabeza de la Suprema de la Iglesia, era, como hemos visto, un monarca que gobernaba como tal los estados pontificios y más territorios que eran de la Iglesia y que los tenían encomendados a señores feudales, como era el caso de Sermoneta que veíamos antes. Les diré brevemente que Lucrecia se casó 3 veces. Su primer matrimonio a los 13 años de edad fue con un hombre de 28, Giovanni Sforza, que ven aquí en una medalla conmemorativa. Era señor de Pésaro, conde de Cotignola y pariente del todopoderoso duque de Milán. ¿Por qué le interesaba al Papa esa alianza? Pues sencillamente porque el Papa, aunque tuviera territorios y tuviera una autoridad espiritual sin parangón, en aquella época se decía que los papas hacían reyes y los reyes también hacían papas, pero no tenían ejército propio, dependían de sus nobles feudatarios para que les suministraran los ejércitos y dependían también de los aliados. Entonces, el duque de Milán sí que tenía un buen ejército y el Papa necesitaba de ese ejército porque los franceses amenazaban con entrar en Italia. Esa unión fue un fracaso
y pasados 4 años el Papa impuso la anulación de ese matrimonio, aunque se hizo un juicio, etcétera, etcétera, pero fue empeño del Papa decir esto hay que resolverlo ya. Convertido Giovanni en un marido despechado, él fue el primero en difamar a Lucrecia, insinuando con medias palabras, que es como las cosas hacen más daño, que entre Lucrecia y su padre, el Papa, existía o podía existir una relación incestuosa. El efecto de esa difamación fue brutal y desde luego arrojó sobre Lucrecia una mancha indeleble y también sobre toda la familia Borgia, porque pronto implicaron también en esa historia a sus hermanos. Esto desde luego añadía un sesgo muy escandaloso. Hemos de pensar, conociendo nuestra sociedad de hoy y la de entonces, que era por el estilo en estas cosas, imagínese lo que significa la idea del Vaticano, una cama redonda allí, ¿no?, con el padre y los hijos disputándose los favores de la hija y hermana. En fin, eso era un bocado que los enemigos borgianos no podían ni querían soltar. Esto añadía ese sesgo muy escandaloso a la leyenda negra que ya se tejía en torno a ellos. Ahora bien, es preciso también decir que a dar pábulo a esos rumores contribuyó, digamos, la Lucrecia, la propia actuación de Lucrecia. Ella dio secretamente a luz a un hijo natural, que se llama Joan Borgia, conocido como Infans Romanus. Hay historiadores que piensan que eso es una parte de la leyenda negra, pero no, es un hecho documentado. Ella dio a luz a ese Infans Romanus. Lo que pertenece a la leyenda negra es el considerarlo fruto de un incesto. Ya les he hablado antes que hijos naturales había por todas partes. Ella digamos, intenta tenerlo en secreto, pero los secretos no existen y todo el mundo lo sabía, que era hijo suyo y sabían quién era el padre, ¿no? Lo que pasa es que convenía políticamente cogerse a esa otra versión. Y en ese sentido, Lucrecia quiso proteger a ese hijo porque no tenía padre. Quería proteger a ese hijo, quería que tuviera el apellido de los Borgia, y ella y su padre dieron pasos, en fin, que fueron erróneos. Y, digamos, eso sigue pesando en esa fama, aunque todo el mundo sabe, insisto, está documentado, que era hijo de ella, pero no era hijo de su padre. En cualquier caso, ellos cometieron errores. El de Lucrecia fue querer mucho a ese hijo y quererlo proteger, pero desde luego, aunque hubiera cometido errores, no merecían la fama que les pusieron a este respecto. Su segundo marido fue Alfonso de Aragón, duque de Bistegli, príncipe de Salerno, que era nieto, hijo natural, hermanastro y sobrino de 4 reyes de Nápoles, además de bisnieto de nuestro Alfonso el Magnánimo. Así es que la Casa Real de Nápoles había perdido el oremus o no se creían una palabra de las barbaridades que decían sobre Lucrecia. Ellos se conocieron una semana antes de la boda. Él tenía 1 año menos que ella. Así que al casarse contaban él con 17 y ella con 18 años. Les leo un pequeño fragmento del día siguiente de su boda. Bendito sea el año, el punto, el día, la estación, el lugar, el mes, la hora y el país en el cual su deliciosa mirada se encadenó al alma mía. Esos versos de Petrarca murmuraba Lucrecia mientras con el codo apoyado en la almohada contemplaba la claridad diurna el rostro de Alfonso, plácidamente dormido a su lado. Se acercó un poco más, aspiró el aroma de sus cabellos y cerró los ojos, alegre y satisfecha como nunca. Le rondaba la idea de escribir un poema dedicado a la diosa Fortuna. No conocía a nadie que hubiera recibido de esa divinidad tal regalo, amar y ser amada por el propio marido. ¿Qué mortal disfrutaba de semejante dicha?
De ese matrimonio nació un hijo y aunque tuvo altibajos fue feliz y breve. Terminó trágicamente. Si hubiera de definir a Lucrecia con una sola palabra, diría que fue una persona de afectos. Todos coincidían en decir que era muy afectuosa y dulce. Y al mismo tiempo era práctica y racional en sus decisiones y acciones. Viuda a los 21 años de edad, con un hijo legítimo y otro hijo natural que por fuerza mantenía en secreto, comprendió que debía dar un giro radical a su vida, alejarse de Roma y de la influencia invasiva de su familia paterna. Así que, a diferencia de todas las demás mujeres de su época y de su rango, a su tercer marido lo eligió ella. Y no me equivoco al decir ese verbo, lo eligió ella. Cierto que les venía de maravilla a todos los Borgia, pero fue empeño suyo casarse con Alfonso de Este, a quien vemos en este retrato, aunque entonces era mucho más joven. Ella tenía 21 años, él tenía 25, era más igualado en edades. Se trataba del heredero de los ducados de Ferrara, Módena y Reggio, en el norte de Italia. Ferrara era un feudo de la Iglesia, luego era súbdito del Papa, y Módena y Reggio era súbdito de Maximiliano de Austria, el abuelo de nuestro Carlos V. Conseguir casarse con él no fue nada fácil. Primero, porque la familia llevaba 250 años rigiendo los destinos de Ferrara, era la familia más antigua reinante, tenían parentela de sangre real, él era nieto de un rey de Nápoles, era primo hermano del otro Alfonso, o sea, su madre era una princesa de Nápoles, todas esas cosas. Y tenían un nivel de prestigio altísimo. De hecho, el novio, que era viudo, había sido concuñado de Maximiliano de Austria. Su mujer era hermana de la mujer del emperador, había sido emperatriz. Así que estaban en un nivel de prestigio pues, de los más altos de Europa. La segunda razón, para los los Borgia, pues eran, por muy papa que fuera Alejandro VI, pues era muy poquita cosa. Eso es como ellos lo veían, ¿no? Y la segunda razón, no menos importante, era lo mucho y mal que habían hablado algunos de Lucrecia, porque entonces se sabía todo. No habría internet, no habría WhatsApp ni nada de eso, pero las noticias corrían como la pólvora, sobre todo las malas, ¿no? Que son las que tienen interés. Pero Lucrecia puso todo su empeño y lo logró. Las fiestas que se celebraron en Roma con motivo de esas bodas, que se realizaron por poderes, los esposos ya se conocerían un mes después, constituyeron uno de los acontecimientos más esplendorosos del Renacimiento y más representativos. Aquel año el Papa, como regalo de despedida a su hija, adelantó los carnavales al 24 de diciembre. Se desbordaban las calles de alegría, hubo desfiles, corridas de toros, mascaradas, carreras, representaciones teatrales, bailes, de todo. Y fueron relatadas en 1000 versos por el poeta Giambattista Valentini, llamado El Cantalicio, en su obra llamada Spectacula Lucretiana, cuyo manuscrito que vemos aquí es la joya de la Biblioteca Valenciana, ubicada, como seguramente ustedes saben, en el antiguo monasterio de San Miguel de los Reyes, en Valencia. Pues bien, el 6 de enero de 1502, yo no sé qué manía tenían estos italianos de hacer viajar a las esposas en pleno invierno, porque no es ella sola la que le toca viajar desde Roma al norte, con un tiempo infernal, un frío tremendo, nieve. Es que a todas les hacían lo mismo, no sé. No sé si había alguna intención en eso, pero todas coincidían en enero, la emperatriz, todas, pobrecitas, les tocaban unos viajes que ya se pueden imaginar ustedes que eran penosísimos. Pues ella emprendió su viaje a Ferrara, que duraría casi un mes, con una espléndida comitiva nupcial de 1000 personas, entre las
entre los suyos y los que habían venido de Ferrara a recogerla. Y pasó por Spoleto y por los territorios que ella había gobernado. El secretario del duque de Ferrara, que ya era el suegro de Lucrecia, le escribía esto a su señor: por todos los lugares por los cuales ha pasado su señoría Lucrecia, ha sido bienvenida y acogida amorosamente y con grandes demostraciones de afecto, universalmente y bien queridas en estos lugares, en los cuales, por haber sido gobernadora de Spoleto, es muy bien conocida. Y al final de la carta le decían: su santidad el Papa está tan pendiente de su señoría que cada día y a cada hora quiere saber del progreso de su viaje, y es necesario que desde cada lugar ella le escriba de su propia mano sobre su bienestar, lo que confirma cuanto os ha estado escrito otras veces, que su santidad la ama más que a ninguna otra persona de su sangre. Los ferrareses quedaron fascinados con ella desde el primer momento en que ella, ya en calidad de esposa del heredero de los ducados, realizó su entrada triunfal en Ferrara, ciudad que vemos en esta xilografía, que es del mismo año que ella llegó, del siguiente, de 1502 o 1503. Ella entró con una gran cabalgata extraordinaria por las calles atestadas de público, porque claro, el Papa había concedido a Ferrara que retrasara los carnavales para esa fecha. Así es que ella fue despedida en Roma con carnavales y recibida en Ferrara un mes después también con carnavales. Y ella causó una impresión inmejorable. Vamos a ver lo que algunos decían, ¿no? Un miembro del séquito del embajador del rey de Francia escribió: está continuamente alegre y riente. Lucrecia siempre se la retrató, todos los que hablaban de ella, como una persona muy, muy alegre. Más adelante, otro cronista de Ferrara escribió: bellísima de cara, ojos claros y alegres, recta, prudentísima, sapientísima, alegre, agradable y humanísima. Tanto gusta a este pueblo que todos se han consolado esperando ayuda y buen gobierno de su señoría. Tras las magníficas celebraciones, Lucrecia se instaló en el castillo estense conocido como Castel Vecchio, una parte del cual ven de su estado actual. Bueno, es enorme, aquí puedo sacar una esquinita que ven en esta imagen. Pues bien, a partir de esta tercera boda, y fuera ya de los focos de Roma, y tras la muerte de su padre, el Papa, un año después, la vida de Lucrecia perdió absolutamente interés para los cronistas y para los lenguaraces de siempre, y para todos los que habían criticado duramente a ella y a su familia, y desapareció por completo de las crónicas y de las habladurías. Parecía que su existencia se hubiera hundido en la mayor penumbra, ¿no? Que ella se hubiera convertido poco menos que en un mueble arrumbado en un rincón. Sobre esta etapa tan significativa de su existencia, porque ella comprendió la mitad de su vida, porque ella llegó a Ferrara con 21 años y murió a los 39. La mitad de su vida vivió allí. Pues sobre esta etapa se conocía muy poco y se especulaba mucho, sobre todo en línea de la leyenda negra, que es lo que tenía a gancho, ¿no? Bueno, y seguramente quienes hablaban de eso es un poco como que se define la personalidad de alguien y la tiene que tener, y en lugar de ver los aspectos positivos de esa personalidad, vemos, ¿no?, los que nos convienen. Se especulaba mucho, ya digo, algunos le atribuyeron algunos amantes, y se convirtió casi en un lugar común decir que la familia su marido, su suegro, sus cuñados, no la querían y la trataron muy mal. Mitos y más mitos negativos que desde luego verán caer quienes se acerquen a esta biografía, porque yo, que como Lucrecia creo también en la diosa Fortuna,
he tenido la inmensa suerte de contar con las investigaciones de muchos especialistas, sobre todo italianos, y con documentos hasta ahora muy poco accesibles, como son las más de 700 cartas escritas, concretamente 727 cartas escritas por Lucrecia, que se conservan en diversos archivos del mundo. Eso era imposible poder consultarlo porque nadie tiene ni el dinero, ni el tiempo, ni la posibilidad de ir a cada sitio a ver si en la carta luego dice, de acuerdo con lo que hablamos de ayer, estoy contentísima, ¿no? Porque si no sabes cuál va a ser el contenido de lo que hay. Pues esas cartas fueron recopiladas y transcritas y publicadas en el 2020 por el Archivo de Estado de Módena. De la lectura de esas cartas, de las cartas de otros corresponsales, de los apuntes en los inventarios de ellas, de su guardarropa, de todo lo que llevó a Ferrara cuando fue, que llevaba una dote impresionante, y del inventario de sus joyas en los últimos años de su vida y de otros documentos coetáneos, emerge una Lucrecia sorprendente, humana, solar, una Lucrecia que se nos descubre a través de sus propios actos y sus propias palabras. Y eso es lo que me ha permitido a mí arrojar esa nueva luz sobre su figura, construir un relato diferente del que hasta ahora era predominante, sobre todo de esa segunda parte de su vida, de la que casi todos los biógrafos, aunque le dedicaran tiempo, casi todo el tiempo era decir lo que hacía su padre, lo que hacía su hermano, lo que hacía su marido, lo que hacía todo el mundo, como si ella verdaderamente no hubiera podido hacer nada o muy poquito, ¿no? Y he de decir que, aunque Lucrecia era muy reservada respecto a sí misma, piensen que estas cartas no son cartas confidenciales en el sentido de que aquí te cuento mi vida, ¿no? Muchas eran cartas a familiares, muchas cartas de Estado, muchísimas. Porque ella, como duquesa, ella gobernó el ducado muchísimas veces. Pero aunque digo que aunque eran muy reservadas respecto a sí misma, hay en sus cartas destellos luminosos de su personalidad. Todo ese conjunto de documentación pone de relieve una gran capacidad suya para hacerse amar. A Lucrecia la quería todo el mundo, la pusieron pringando quienes no la conocían, quienes se dejan llevar por los rumores, los cotilleos, etc. Pero las personas que la conocieron la estimaban profundísimamente, porque ella era una mujer de trato exquisito, de modales regios, como les decía antes. Tenía ese carácter equilibrado, sereno, decían, era muy tranquila, mansueta, decían ellos en Italia, era mansueta, tranquila, ella no sacaba jamás los pies del tiesto, al menos en público. Y era generosa y muy humana. Y pronto ella trajo a su corte a destacados humanistas y poetas, y la ya prestigiosa corte de Ferrara, que era muy prestigiosa por el duque, su suegro, y por lo que tenía la música, era una cosa exquisita, se convirtió con ella en el más refinado foco de irradiación de la cultura renacentista italiana. Ella, como era duquesa de Bisceglie, aunque había quedado viuda, y es su hijo pequeño, el de Sermoneta, el que se convierte en duque de Bisceglie, ella su estatus de duquesa no lo pierde nunca. Y ella, incluso antes de que fuera duquesa, oficialmente duquesa reinante de Ferrara, siempre se la denominó la duquesa de Ferrara, antes que a su marido le pudieran llamar duque de Ferrara. Pues bien, no sin dificultades ni incertidumbres, en 1505 se convierte en duquesa reinante de Ferrara, Módena y Reggio. Porque dicen reinante porque aunque tuvieran denominación de ducados, se gobernaban como una auténtica monarquía, ¿no? El título era pues más alto, pero la forma de gobierno, incluso el que era el señor de Sermoneta, como había sido Lucrecia, pues gobernaba sobre sus súbditos, ¿no? Y gobernaban como monarcas, decidían sobre todo. Esta medalla celebra su acceso al trono ducal. Como ven, está elegantísima, con esa sencilla vestidura clásica, solo lleva esa especie de collar muy fino, y por todo ornato esa bellísima cabellera con las guedejas anudadas detrás.
Iniciaba así una etapa de altísima responsabilidad, tanto respecto a sus súbditos como con respecto, en fin, a la política europea, ¿no?, que estaba con muchas tensiones. Pues en el norte de Italia estaban sus ducados, que ahora les muestro, están marcados en morado un poquito más oscuro y violeta. No sé si los ven bien ahí, va justo debajo del ducado de Milán, la República de Venecia, arriba de los estados pontificios, en fin, estaban en un lugar estratégico impresionante. No eran muy grandes, pero ocupaban una franja muy amplia, el curso del Po, del río Po, y sobre todo ahí todo el que entraba en Italia pasaba por ahí. Sus experiencias anteriores de gobierno, la serenidad que ella tenía y esa firmeza de su carácter, pues fueron claves tanto en las labores de impartir justicia que le asignó su marido desde el primer momento, que fueron duques, como durante los muchos periodos en que él se marchaba de viaje y ella regentaba los ducados en la ausencia de él. Pero más decisivas aún fueron esas cualidades durante los 4 durísimos años en que sus ducados estuvieron sumidos en 2 guerras sucesivas. Y mientras su marido se batía en el campo de batalla, Lucrecia afrontaba todo lo demás: suministros, movimientos de tropas, relaciones diplomáticas importantísimas en ese contexto, control del territorio, suministrar información relevante a su marido, ¿no?, a través de informadores y espías, obtener dinero para pagar la guerra. En fin, además de resolver las cuestiones ordinarias de gobierno. Y todo eso lo realizaba muy dulcemente, pero con mano firme y sin perder de vista el interés y el bienestar de sus súbditos. Fíjense, en 1510 ya habían concluido una guerra y se estaban preparando para la siguiente, que les había declarado el Papa, y los ancianos de Reggio, que es como se llamaba el órgano de gobierno ordinario de ese ducado, les escriben contando que habían muchos bandidos que azotaban los pueblos entre montañas, que causaban grandes daños, etc. Y les piden que les manden oficiales ahí para combatirlos. Pero es imposible mandarles a nadie en vísperas de esa guerra, ¿no? Entonces Lucrecia les escribe, ¿no? Con mesura, pero con firmeza, Lucrecia les instó a hacerse cargo de la situación. Habiendo reflexionado sobre todo esto y pensando expurgar toda aquella provincia de semejantes malvados, os decimos y encargados que obréis virilmente en este asunto. Debéis proceder contra los delincuentes, condenarlos y castigarlos según la justicia. Mas os advertimos que cuando sea necesario trasladaros a algún lugar, ocasionéis a nuestros súbditos el menor gasto posible, porque están demasiado oprimidos por los infortunios actuales y por la adversidad de los tiempos, y de vuestro proceder me daréis aviso. ¿Cómo no iban a quererla? Era una mujer que pensaba en una época en que nadie pensaba, ¿no? Todos estos grandes señores no pensaban para nada en sus súbditos, ¿no? En sus súbditos. Durante esas guerras devastadoras, Lucrecia socorrió a su pueblo de todas las formas posibles. Les proporcionó leña, alimentos, dinero, cobijo y protección a los huérfanos y a los ancianos que habían perdido quienes cuidaran de ellos, y ella hizo que los conventos se adaptaran para acogerlos allí. Incluso introdujo una novedad que fue elogiadísima en su tiempo, por su altísimo valor humano, y fue que hacer que en los hospitales cada herido tuviera su propia cama, porque hasta entonces lo común era que 2 y hasta 3 heridos compartieran el mismo lecho. Lucrecia tuvo una vida apasionante, completa, intensísima, y como decía el capitán Oviedo, es imposible hablar de ella con pocas palabras y en poco tiempo. Así es que yo ya voy ya hacia el final, ¿no? Ella fue siempre una madre amantísima, aunque ella no pudo llevarse a sus 2 hijos mayores a Ferrara, porque era el código de su tiempo, siempre estuvo muy pendientes de ello. Ella tuvo documentados 18 embarazos.
aunque en total solo alumbró a 9 hijos vivos. Imagínense lo que eso es para un cuerpo. Y de ellos, tan solo 5 llegarían a la edad adulta. He de decir que, en fin, ella fue también una gran emprendedora. Bueno, aquí la vemos presentando su hijo, el que sería futuro duque de Ferrara, a San Baudelio, que era San Maurelio, mártir y obispo de Ferrara. Es una cosa votiva, ¿no?, para que les favoreciera en una de esas guerras. Lo cierto es que sus virtudes fueron cantadas por grandes poetas, entre ellos Pietro Bembo, Ludovico Ariosto, como les decía, ¿no?, en su Orlando Furioso, y los propios italianos reconocen que durante el primer cuarto del siglo XVI su pequeña corte de Ferrara fue la más brillante de Europa. Bueno, únicamente les voy a añadir un ejemplo que creo que les dará una idea de por qué ella era tan amada. En verano de 1505, siendo ya duquesa reinante de Ferrara, ella se marchó a Módena con su corte y allí se declaró una gran epidemia de peste, que entonces se declaró que era una peste bubónica. Eso, en fin, ya se pueden imaginar porque ese nombre nos sigue estremeciendo hoy. Bueno, pues en el 1 de julio de 1505 ella le escribe a su marido Alfonso: se ha descubierto la peste en la casa de los Valentini aquí. Incluso ayer por la noche murió en otra casa una niña llamada Margarita Correrina y un tal Sgoria, barbero, y un Pedro, padre de Tomás Grata, en casas distintas. Ella tomó todas las medidas que todos conocemos, que no circulara gente, que se cerraran las escuelas, que, en fin, que no se celebraran funerales, todas estas que conocen. Y unos días después le vuelve otra vez a escribir a su marido, y porque ella cambia de alojamiento donde estaba, cambia de alojamiento por otro más ventilado, dice, porque ella estaba en planta baja y quiere ponerse en otro en altura, y le dice: para quitarme de estas habitaciones en planta baja durante algunos días, después haré lo que la necesidad imponga, y esto lo hago para no espantar a la población de esta ciudad marchándome fuera, lo que le causaría un gran daño. Bien, en este momento ella no había dado todavía un heredero al ducado, estaba embarazada y bastante avanzado. Entonces ella no dudó en tener esa responsabilidad, ¿no?, por no hacer daño a la ciudad y sus habitantes. Ella, yo creo que revela un sentido de la responsabilidad profundísimo y mucho coraje también. La verdad es que nadie sabrá nunca con exactitud quién era esa niña, Margarita Correrina, salvo que no superó la infancia, ni el barbero Sgoria, ni aquel Tomás Grata, ¿no?, que perdió a su padre en aquella epidemia, porque todos ellos eran personas... Bueno, esto es que me lo salto porque si no tenemos... Es mucho tiempo. No, porque eran todo personas humildes. Lo conocemos porque ella consignó sus nombres hace 500 años en una carta, ¿no? Yo creo que demuestra que para esta mujer las víctimas no eran un número, sino personas de carne y hueso como nosotros, que, en fin, que habían dejado este mundo con inmenso sufrimiento y dejando dolor. Tras estas pinceladas, que forzosamente son incompletas, yo les invito a descubrirla, sentir con ella, acompañarla en sus vicisitudes, y si creen, como creo yo, que es digna de admiración y de alabanza, pues que la reivindiquen activamente, como señalaba antes el profesor, porque los españoles en general, y yo creo que los valencianos en particular, deberíamos estar muy orgullosos de que Lucrecia, por las venas de Lucrecia corriera sangre valenciana, ¿no?, porque ella jamás olvidó su cultura de origen.
es decir, la cultura valenciana, como lo demuestran sus costumbres, su alimentación, su indumentaria, sus libros. Yo, para concluir, quiero leerles una de las citas que pongo al principio del libro, y que es de Nicolás Maquiavelo. Es otro hombre que el pobre le han puesto una fama tremenda. Él era un hombre que después de servir muchos años a la República de Florencia, los Medici lo apartaron, y era un grandísimo estudioso de los autores romanos, Cicerón, Tito Livio, etc. Pero como estos lo expulsan de allí, pues él tuvo que vivir humildemente en una casita, cuidaba su propia huerta. Y esto le escribe, bueno, es coetáneo de Lucrecia, pero no me consta que llegaran a conocerse nunca, aunque él sí conoció profundamente a su hermano César. Yo leo este fragmento porque sus palabras tienen mucho significado para mí como lectora y también como escritora. Se lo escribe a un amigo en 1513. Llegada la tarde, retorno a casa y entro en mi estudio, y en el umbral me despojo de los ropajes cotidianos, llenos de fango y de lodo, y me pongo ropas reales y nobles, y vestido adecuadamente entro en las viejas cortes de los hombres antiguos, donde me nutro de aquel alimento que ellos me dieron amorosamente y por el que yo nací, donde no me avergüenzo de hablar de ellos y preguntarles la razón de sus actos, y ellos, por su humanidad, me responden. Y durante 4 horas no me aburro, me olvido de todo afán, no temo la pobreza ni me espanta la muerte. Yo mismo me convierto en ellos. Muchas gracias por su atención. La verdad es que cuando uno asiste a una conferencia, pues tiene unas expectativas. Y yo tengo que decirte, Isabel, que las mías las has cubierto con creces. Gracias. Por varias cuestiones. Primero, por la forma de comunicar que tienes. Y en segundo lugar, por algo que a mí me parece muy, muy importante, ¿no? Que a la vez que comunicas, la pasión que sientes a la hora de comunicar. Porque muchas veces estamos acostumbrados a oír a gente que comunica muy bien, pero que no sabemos muy bien si él mismo se cree lo que está diciendo. Sin embargo, en esta ocasión, yo creo que con tu conferencia, además de ilustrarnos gratamente, además de incidir en una figura que para mí, y comparto contigo tu idea de que es una figura relevante, la cual debemos de desmitificar, ¿no? Un poco su leyenda negra y de alguna de las maneras intentar que la realidad sea una realidad conocida por todo el mundo, pues lo que te comento, o sea, tú realmente cuando estás transmitiendo y estás comunicando, se te nota la pasión por lo que a ti te gusta, por lo que has estudiado, por lo que has investigado, y porque al final, si algo tenemos los investigadores es que nos creemos lo que hacemos y por eso investigamos, ¿no? Yo voy a abrir un turno de palabras por si alguno de vosotros quiere hacerle alguna pregunta a Isabel. Yo pienso que debéis de aprovechar el momento porque, bueno, ya te anticipo que al año que viene vas a estar presentándonos tu libro de Mujeres de Roma, que es muy interesante. Yo te he plagiado en mis clases, tengo que decírtelo. Ego te absorbo. Te he plagiado en mis clases e incluso he anticipado algunos de los hechos que tú relatas en tu libro, pero yo sé que sabrás perdonarme por esto, porque además te cito y por lo tanto estoy exento. Perfecto. Bueno, pues si queréis iniciamos un turno de palabras. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Vale, muy bien. ¿De dónde viene la leyenda negra? Bueno, la leyenda negra viene, por una parte, por esas... Digamos que cuando el Papa accede al trono papal y hay tantos conflictos políticos, es imposible que si apoyas a uno no ofendas a otros más. El hecho de que ellos fueran extranjeros tampoco era muy bien
encajado por los italianos, que estaban acostumbrados a detentar el papado, sobre todo grandes familias romanas. Eso también influyó negativamente. Y luego yo creo que todos esos conflictos políticos vinieron muy bien para que algunas de esas personas atacaran a los Borgia. Los Borgia alcanzaron un gran poder. El Papa a su hijo Joan, con el ducado de Gandía y tal, le otorgó o consiguieron muchos beneficios del reino de Nápoles, le otorgó el ducado de Benevento, es decir, el Papa adquirió, la familia Borgia adquirió tal poder en Italia que sus enemigos dijeron: esto no puede ser, y lo cercenaron de raíz matando al duque de Gandía, porque no pudo tomar posesión de aquello que le había concedido, esos ducados que eran inmensos, y además su heredero era un niño de 3 años, cuya tutoría recayó en su madre, que era prima hermana de Fernando el Católico, que estaba fatal con el Papa. O sea, estaban ahí un poco enfrentados. Entonces se dan una serie de circunstancias que permiten ir hilando esto. Lo más grave de todo, que la primera persona que escribió una historia de Italia, que era Guicciardini, que no los conocía personalmente a ninguno, dio, apoyándose en los rumores, la rumorología y todo eso, dio una visión ultra negativa del Papa y de la familia Borgia, y lamentablemente muchos historiadores posteriores pues le daban fe a lo que este señor había dicho de una manera crítica, se repite, bueno, y se convierte en verdad lo que no lo era. Cierto que ellos hicieron cosas que no aprobaríamos, pero no hicieron nada que no estaban haciendo en su entorno de manera habitual. Y esa es un poco ahí, influyó mucho ese aspecto político. Y luego pues esa exposición de los hijos del Papa a la vista del público. ¿Alguna otra pregunta? Ahora tenéis la ocasión. A mí me ha hecho mucho impacto eso de los 18 embarazos. Si murió con 39, ¿qué quiere decir? ¿Que estuvo toda la vida embarazada? Pues, a ver, ella era desde luego una mujer muy fecunda, eso se ve enseguida. Pero lo cierto es que ella tuvo muchos abortos. Algunos estudiosos, pero yo esto no me atrevo a afirmarlo porque tampoco nadie lo afirma de manera categórica, pero algunos apuntan que parte de esos embarazos que se frustran enseguida se debía a que su marido padecía sífilis. Había padecido sífilis, imagínense lo que era. Entonces no estaban todo el tiempo enfermos, tenían sus momentos, pero algunos lo atribuyen a ello. Ella sí, el médico de ella sí que escribió un libro en latín sobre las enfermedades de las mujeres, sobre ginecología y tal, que se lo dedicó a ella, pero que yo sepa, ahí no se explica el porqué. Algunos lo atribuyen a eso. Ella en su corazón decía que el embarazo del hijo que luego sería digamos el heredero de los ducados, el que fue viable porque tuvo otros prematuros, otro que murió al cabo de un mes, ella lo atribuía a la felicidad que había experimentado al haber tenido consigo ese verano a sus hijos Joan y Rodrigo, que no les permitían ir a Ferrara, no les habían permitido estar allí, pero ella lo atribuía a esa felicidad, el hecho de que hubiera arraigado en ella esa semilla. Pensemos que es una época que las ideas que se tiene acerca de embarazos, todo eso, en fin, no se parecen, como es lógico, a los conocimientos que hoy tenemos. Vale, una última pregunta. ¿Ha habido algún escritor italiano que escribiera verdaderamente un poco, yo no digo entero porque yo sé que la envidia en aquella época, pero la verdadera historia de lo que hizo esta mujer con Italia?
A ver, pues ahí lo que hay de ella son, sobre todo en esa parte que les digo de Ferrara, que era la que había quedado más oculta y da luz a toda su vida, porque las personas no se dan la vuelta como un calcetín. Ya lo dijo un gran investigador, historiador del siglo XIX, Roscoe, que escribe una magna obra sobre todos los papas, hombre, y dedica específicamente un capítulo a la figura de Lucrecia Borgia y dice: hay que reconsiderar esta figura, porque la duquesa de Ferrara que conocemos no puede ser aquella mujer malvada y tal y cual que nos dicen de Roma. No es posible, porque los seres humanos no cambiamos nunca. Ella fue seguramente siempre una persona virtuosa, aunque a veces el contexto te pone en situaciones complejas y salpican, aunque a veces cometas errores, como decía yo al principio. Pero, a ver, ella ya le reivindica este escritor, que era inglés, Gregorovius, que era alemán, también la reivindica. Y también luego María Belonchi, que escribe una magna biografía de ella. Lo que pasa que la escribió hace 80 años, la publicó, entonces de entonces a ahora pues se conoce, es una fascinante, pero lo que hoy sabemos pues es mucho más de lo que ella podía saber en su época. María Belonchi era italiana y su obra fue extraordinaria y tuvo un grandísimo impacto, tuvo un grandísimo impacto, y sigue habiendo muchas personas que la reivindican. El problema es que lo negro, lo procaz, todo ese tipo de cosas tiene un gancho contra el cual pues nos es muy difícil batallar a quienes pensamos documentadamente otra cosa, porque no es que digas, no, yo es que digo que era buena. Yo le digo, los historiadores intuían que Lucrecia Borgia no era lo que habían dicho, lo que se decía, pero como no se tenía acceso a toda esa documentación que ha salido muy recientemente, porque en 2002 se celebró el 500 aniversario de la llegada de ella a Ferrara, en el 2005 el 500 aniversario del acceso de ella y de su marido y ella al ducado de Ferrara, y en 2019 el 500 aniversario de su muerte. Todas esas efemérides en un plazo de tiempo corto pues ha producido un aluvión, o sea, que se moviera mucha investigación en los territorios donde ella gobernó, y eso es lo que me ha permitido a mí pues poder hacer esa otra reconstrucción, que he de decir que soy la primera en España que lo ha publicado, y creo que en todo el mundo, porque sí que se han publicado, pero cuando esas cartas, por ejemplo, se publican, que es en octubre de 2020, yo estaba ya escribiendo esa biografía, y entonces pude aprovechar, pues bueno, como una loca, sencillamente. O sea, ahí yo me pasaba las horas leyendo, o sea, que porque tiene su complejidad. Pero yo creo, o sea, que hay muchas voces que la reivindican. Lo que pasa es que la corriente del río de lo negro es que sigue fluyendo, y cuesta. Por eso yo creo que quienes creemos en otra versión de ella, que no es esa escabrosa, pues tenemos que actuar de una manera como decidida, poner de nuestra parte de todo lo que podamos. Ya lo decía Goethe, ¿no? El bien es pasivo y el mal es activo. El que quiere hacer mal no para un minuto. En cambio, estar haciendo todo el rato el bien es muy trabajoso, pero es una cosa que aún llevamos con nuestro tiempo. Sí, es así. Pero bueno, por nuestra parte que no quede. Nos has hecho muchas ganas de empezar a leer la novela. Me alegro. ¿Qué es lo que la motivó a escribir sobre ella? Pues mire, a mí Lucrecia me ha interesado desde que tenía 14 o 15 años y cayó en mis manos un libro sobre ella. Y conforme lo leía, decía, esto no me cuadra. Pero de algún modo yo sentí, me interesó. Y entonces yo llevo muchos años, no menos 20 o más años, recogiendo información significativa, documentación, cosas significativas sobre ella. Por ejemplo, una cosa curiosa que a mí me llena de admiración. Hay una carta de ella que está reproducida en el Vaticano, lo venden en los museos
Vaticanos, la compra uno, se la lleva a su casa y ya está, y ninguno de sus biógrafos habla del contenido. La utilizan porque es una carta que ella le escribe cuando llega a Pesaro. Cuando se va, se casa, se va, al cabo de un tiempo se va con su marido a Pesaro. Ella tiene, entonces no sé si la tendré por aquí a mano, ¿no? Pero sí, entonces ella le escribe a su padre desde Pesaro y pues nada, le manda una carta, sí, mira, aquí está. Y ella le manda una carta, le cuenta cómo han llegado y tal, y le dice: hemos sabido que actualmente Roma lo pasa muy mal, de lo cual todos hemos tomado grandísimo disgusto y tristeza por estar vuestra santidad allí. Así que suplico encarecidamente a vuestra beatitud que se marche, y que si no le viniera bien partir, que se mantenga muy cuidadoso y en guardia. Y esto vuestra beatitud no lo impute a presunción mía, sino al grandísimo y cordial amor que le tengo. No estaré de buen humor mientras no tenga frecuentes noticias vuestras. Esto se lo dice una joven de 14 años a su padre, que es papa. Si sabría latín su padre, ¿no? Y ella le da consejos. Esa actitud maternal que ella tiene es un signo a lo largo de su vida. Eso. Que Lucrecia al final, después de toda... Sí. ¿Sería una persona feliz? Bueno, es que, claro, hablar de la felicidad no me atrevo yo a decir si fue feliz. Yo creo que ella tuvo, como decía Horacio, ¿no? Feliz aquel y solo aquel que sabe que el hoy le pertenece, ¿no? Decía, bueno, ni siquiera los dioses pueden actuar sobre el pasado, porque lo que ha sido, y yo he tenido mi momento, ella tuvo sus momentos. Hablar de una felicidad en conjunto de su vida, ella sufrió muchas cosas. Ahora, que tuvo momentos de felicidad, también estoy segura, y no solo con el padre de su hijo natural, tuvo momentos de felicidad con su segundo marido y desde luego con el tercero también. Otra clase de felicidad, no es ya ese amor, primer amor juvenil. Yo creo que sí, porque ella, insisto, ella era muy amada. Ahora, otra cosa es que era una persona que también era vulnerable. Ella sabe en un momento determinado que su padre, su hermano, la quieren muchísimo, pero la misma capacidad que tienen para amarla, la tienen para herirla. Por eso dice, yo aquí, mi solución es poner tierra por medio, ¿no? Bueno, Eso, pues solamente nos queda agrair-vos a tots la vostra presència una vegada més, sigueu un públic meravellós, uns alumnes excepcionals. Sí.